Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otros y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio A todo esto que vemos, pero no escuchamos. porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a un miércoles más de Tu Cuerpo Habla. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre la presión que las mujeres tienen en el embarazo por la ganancia de peso. Y bueno, además de la experiencia propia que nos va a compartir, también nuestra invitada pues es especialista en salud materno-infantil, psicología de la alimentación y además alimentación intuitiva. Entonces, el día de hoy nos acompaña Sarit Lititsky. ¿Sí lo dije bien? Y Litsky, sí, mucho Litsky, gusto, perdón. ¿cómo están? Gracias por invitarme, estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí. Yo también, muchas gracias por estar, de verdad. Desde que me dijiste que sí, estaba emocionada. Y luego más porque dos seres muy cercanos, mi mejor amiga y mi hermana están embarazadas y están pasando por situaciones difíciles. Entonces dije, qué importante, nunca había tenido un embarazo tan cercano, entonces qué importante es hacer estos espacios para que se hablen estas historias. Y es que en general el tema de la salud la difunden mucho con base al miedo. Y en el embarazo es doble presión porque entonces ya no solo es tu salud, sino es la del niño, ¿no? La del bebé. Entonces sí he escuchado muchas historias de, es que me dijeron que ya, que estoy mal, o me dijeron que me prohibieron todo para comer, y veo muchísimo estrés en las mujeres embarazadas. La verdad es que por eso también queríamos tocar este tema. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es un tema que ni siquiera está relacionado con la salud, o sea, es muy fácil esconder a veces nuestra gordofobia en este pretexto de estamos cuidando tu salud, pero la realidad es que toda la evidencia apunta a que un embarazo en una mujer de un cuerpo gordo puede ser igual de saludable que en cualquier otro tipo de cuerpo. Entonces la realidad es más bien una incomodidad de ver a una mujer con un cuerpo que está cambiando, porque como sociedad nos vemos obligados a permitirle a la mujer embarazada que su cuerpo crezca y que su cuerpo cambie, pero poquito, ¿no? O sea, pero dentro de ciertos parámetros y solamente durante 9 meses, porque el día que diste a luz, ya, tienes que rebotar a tu peso, regresar a tu cuerpo, entrar en tus jeans. Entonces, es más bien un tema de incomodidad social que como tal de salud, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y en torno a tu experiencia, ¿quieres compartirnos cómo fue tu historia de la relación con el cuerpo y la comida? Claro. Yo tuve, no sé, a veces me cuesta trabajo decir tuve o tengo, no estoy segura. Creo que ya estoy recuperada, pero tuve un TCA desde los 17 años, que para cuando me casé obviamente se intensificó cañón con la boda, luego cuando mi primer año de casada estaba como tranquilo y de repente me embaracé, que fue un embarazo, pues que yo decía que me falló, pero no me falló, nada más fue como una noche de irresponsabilidad, entonces, o sea, no era lo que estábamos buscando, pero fue un bebé súper bien recibido, un embarazo en el que yo estaba, wow, o sea, yo mi sueño más grande toda mi vida era ser mamá. Desde chiquita me preguntaban qué quieres ser de grande y yo decía mamá. Esa era mi contestación. Entonces, yo me embarazo y resulta que yo no hago panzas y que yo cuando estoy embarazada entro muy bien dentro de este molde de cómo te tienes que ver cuando estás embarazada, ¿no? Y empiezo a recibir elogios de parte de todo el mundo a mi alrededor. Te ves preciosa, ni siquiera te ves embarazada, ojalá que cuando yo me embarace me pase lo mismo que a ti, cuántos kilos llevas, y yo ni me acuerdo cuánto había subido en ese momento, pero siempre contestaba muy orgullosa, ¿no? Como si yo estuviera haciendo algo al respecto, como si fuera mi mérito personal verme así. Y de repente, cuando tenía más o menos 5 o 6 meses de embarazo, subí de peso 3 kilos en un mes, ¿no? Que hoy que he hecho mi especialidad, mi carrera, todo, sé que es totalmente normal. O sea, el aumento de peso en el embarazo no es algo lineal, no hay una cantidad de kilos específica que vamos subiendo. La mayoría de las mujeres hay meses que no suben, meses que suben más de lo esperado o más del promedio, otros meses que suben normal. Entonces, al final, es ridículo pensar que una mujer de, no sé, a lo mejor 14 semanas de embarazo, que es el principio, va a subir lo mismo
que una mujer de 35 semanas, que aparte de que está creciendo ella, está creciendo el bebé y está creciendo la placenta y la circulación sanguínea. O sea, claro que vas a subir mucho más mientras más vaya avanzando el embarazo. Entonces, pues yo subí 3 kilos. Yo nunca había platicado con mi doctor del tema de mi TCA. De hecho, yo estaba muy tranquila de que yo estaba perfecta, ¿no? O sea, de que yo estoy embarazada y claro que embarazada pues, no me va a pasar nada. O sea, que irresponsable sería una mamá que recaiga durante su embarazo. Porque todas lo podemos controlar, ¿no? Cuando tenemos un TCA, esa es nuestra idea. Y me dice, me pesa y me hace, uy, chaparra, subiste 3,5 kilos. Y yo me quedo así, yo, ay, ¿qué significa eso, no? Me dice, pues mira, así aislado no pasa nada, pero te faltan 4 meses. Y vas a subir esta cantidad en los 4 meses que te faltan, vas a acabar subiendo quién sabe cuántos kilos. Yo salí de ahí haciéndome tonta, le decía a mi esposo, ay, qué risa que subí 3 kilos, seguro fue porque después de viaje, ya sabes, o sea, tratando de minimizar lo que estaba pasando, pero adentro de mí fue híjole, y los elogios y los aplausos y todo lo que todo el mundo me ha estado diciendo, pues va a dejar de llegar y ya no me voy a ver preciosa, maravillosa y gloriosa, embarazada. Y justo coincidió con que fuimos a una comida y la abuela de mi esposo me vio y me dijo, ya, como que ya te veo más caderoncita, ¿no? Y fue coincidencia, porque yo hoy veo mis fotos una semana antes y una semana después de esa consulta y me veo igual. O sea, fue la perspectiva de una señora de hace 50 años que les enseñaron a pensar así. Y bueno, se juntaron esas dos cosas. 2 semanas después yo empecé con contracciones prematuras, me tuvieron que poner en reposo y esa fue la gota que derramó el vaso. Dije, ¿cómo voy a estar en reposo 2 meses, que tenía que estar en reposo 8 semanas o 7 semanas, sin moverme? Si de por sí estoy subiendo de peso como loca, ¿qué va a pasar si aparte estoy postrada en una cama? O sea, voy a subir 100 kilos. Y bueno, yo ahí creo que fue la peor recaída que tuve en mi TCA a lo largo de los 7 o sí, más o menos 6, 7 años que duró, o sea, hasta que lo empecé a trabajar y lo resolví y lo atendí. Dejé de comer por completo. Yo decía que estaba muy angustiada y no me entraba la comida, me moría de hambre todo el día me moría de hambre, pero tenía el pretexto de que si me bajaba de la cama, entonces iba a tener contracciones, ¿no? Entonces no dependía de mí pararme a la cocina e ir por comida, sino que me la tenían que traer y yo no la pedía porque no tenía hambre, hasta que mi mamá le dijo a la señora que me ayudaba en mi casa, que también pues ella me estaba cuidando, que me tenía que traer de desayunar y de comer y de cenar, y me lo traía y yo me lo comía porque yo no voy a levantar sospechas, pero terminaba de comer y me paraba a vomitar, embarazada de 7 meses de embarazo. O sea, entonces, hoy sí veo mis fotos de esa época y daba miedo cómo me veía. Mi panza, pues sí seguía creciendo, pero mis brazos, mis clavículas, el cuello, todos los huesos se me empezaron a salir porque yo no comía nada, y lo poco que comía lo vomitaba. Me tomaba 4 o 5 litros de agua todo el día, me la pasaba tejiendo y viendo la tele distraída. Y obviamente nadie sospechó, porque claro que estás angustiada y por eso no tienes hambre, ¿no? Hasta que regresé al doctor 6 semanas después y me pesó y yo había bajado 5 kilos en un mes estando embarazada. Y ahí sí el doctor se preocupó, ¿no? O sea, como que esta pseudo preocupación de, subiste 3 kilos. No. Cuando vio que había bajado 5 kilos en un mes, bueno, ahí sí se espantó, me mandó, tienes que subir de peso, tienes que tomar Ensure, tú eres nutrióloga, tú sabes cuidar. Entonces, aparte, yo como que me responsabilizó a mí. Y en ese momento en el que él me empezó a explicar todas las consecuencias que la pérdida de peso puede tener en el embarazo, fue cuando me cayó el 20 y dije, a ver, no, tú no tienes tu TCA controlado, tú no lo puedes controlar, necesitas ayuda profesional, necesitas atenderlo. Y mi psicóloga, con la que llevaba 3 o 4 años viendo, no tenía idea. Entonces, cuando le hablé saliendo de la consulta y le dije, ¿qué crees? Tengo 4 años vomitando y acabo de bajar 5 kilos embarazada. O sea, ella fue como ¿cómo nunca habíamos tratado este tema? Y pues lo tratamos, lo resolvimos, lo trabajé, el resto de mi embarazo me fue muy bien, di a luz y para mí eso fue lo que liberó esta necesidad de encajar con el cuerpo perfecto, ¿no? O sea, yo el momento en el que me di cuenta de que mi cuerpo fue capaz de crear vida, de que a pesar
de mis temas y a pesar de que yo hice todo para que este embarazo saliera mal, tuve un bebé perfecto, saludable, en un parto maravilloso, dije, ¿qué son estas estupideces de exigencia de las estrías y la celulitis y el peso y las lonjas? Y es una idiotez, o sea, no tiene ningún sentido exigirle a mi cuerpo nada de eso cuando a pesar de mí misma logró todo esto que logró. Entonces ahí empecé a trabajar mi TCA, ahí hice mi especialidad en salud materno-infantil porque dije, yo necesito acompañar a las mamás embarazadas en este proceso porque nadie lo hace, porque desgraciadamente la mayoría de las nutriólogas están muy acostumbradas a, viene una señora embarazada y a ver qué podemos resolver, ¿no? En vez de, a veces no hay nada que resolver, a lo mejor estás haciendo todo bien y tu cuerpo crece porque es lo que tiene que suceder en ese momento. Y después me volví a embarazar de mi segundo bebé, no recaí, estaba muy atendida, mi esposo estaba no al pendiente de lo que le sigue de mí, todo el tiempo platicando conmigo, escuchándome, pero sí el tema de mi cuerpo fue muy difícil porque ese fue un embarazo normal en el que nadie me dijo que me veía hermosa, preciosa y maravillosa. Entonces, fue o sea, nadie nunca me dijo te ves mal, pero ¿por qué nadie me está diciendo que me veo bien? Entonces fue algo que a mí me confrontó mucho, pero lo trabajé en mi terapia. Yo en ese momento ya estaba terminando mi especialidad también en alimentación intuitiva, fue cuando empecé a tomar pacientes y como que tenía toda la teoría. Y ahorita que estoy embarazada otra vez, que ahora sí tengo demasiada experiencia con este tema, decidí que como que yo quiero ser esta persona que le ayuda a las otras mamás, pero también me di cuenta que yo también lo estoy viviendo y que yo ponerme en ese lugar como de superioridad moral, de yo sé cómo resolver tus problemas o yo te voy a ayudar a resolver tus problemas y te voy a guiar, pues claro que lo voy a hacer porque tengo toda la teoría, porque tengo la experiencia, pero también me es importante expresar esta parte en la que yo también lo vivo. O sea, yo también vivo en esta sociedad gordofóbica, yo no soy inmune, a mí también me cuesta trabajo verme al espejo todos los días y no reconocer mi cuerpo y ver los cambios y ver que está creciendo y ver que no me queda mi ropa. Entonces, creo que lo primero es como validar esta sensación en las mamás y entender que está bien sentirte así, o sea, está bien estar incómoda con tu cuerpo, está bien no estar feliz porque tienes una panza y te están saliendo estrías y no tienes que decir, bueno, pero el bebé está sano. Me da igual, qué bueno que el bebé esté sano, pero no quiero tener estrías. O sea, se vale como esta ambivalencia que trae el embarazo. Y creo que es muy importante validarlo para todas las mamás que se empiezan a sentir culpables cuando todo esto empieza a surgir, ¿no? Sarit, y me quedé con una duda. Antes de que te hiciera este comentario el médico por tu ganancia de peso en el primer embarazo, ¿habías vomitado o hasta ahí te habías, o sea, como controlado entre comillas? Y ya hasta después del comentario lo detonó los vómitos. O sea, mi TCA estaba muy controlado, porque yo me juré y me perjuré que nunca iba a hacer nada embarazada que dañara a mi bebé, ¿no? Entonces, cuando me enteré que estaba embarazada fue o sea, claro que no lo puedes hacer porque ya no es tu vida la que está en juego, porque ya no eres tú. O sea, este pensamiento que siempre tenemos las mamás, ¿no? Que necesitamos que nos demuestren que lo importante son nuestros hijos porque nosotros no importamos. Entonces, tu vida no importa, pero la de tu bebé sí. Entonces, como por lo menos por él, encuentra, y tú lo tienes controlado, entonces no te va a pasar nada. O sea, como la voz de mi TCA todo el tiempo convenciéndome de que estando embarazada, claro que yo lo tenía controlado. Entonces, para nada, yo estaba muy bien y al revés, me estaban echando tantas porras todo que yo, ok, lo que estoy haciendo está bien, o sea, ya no necesito hacer nada extra, porque así como lo estoy haciendo me veo bonita y me veo como me quiero ver y me veo delgada. Hasta incluso en la carrera de nutrición, me acuerdo como en una optativa que llevaba de mujer en el embarazo, decían, es que así se deben de ver las mujeres, o sea, que si están de espaldas no se les note que están embarazadas. Como a mí todo lo que no me dijeron en la carrera del tema de embarazo, que una mujer que entrara en estos parámetros de sobrepeso u obesidad, ya no puede subir de peso. Ya no puede subir de peso, ¿no? O sea, ya, porque ya se fregó. O sea, el aumento de peso que tenía que tener, que su cuerpo lo saque de ahí. Y aparte así le estás ayudando para que cuando dé a luz pese menos. ¿Cómo puede ser? Estamos poniendo en riesgo todo un embarazo por nuestra gordofobia, porque en ningún lugar yo he encontrado evidencia que demuestre que la pérdida de peso en el embarazo la podemos considerar inocua.
siempre hay un riesgo y siempre hay un riesgo muy elevado cuando esto sucede. Totalmente. Y para regresar un poquito con lo que te pasó con el doctor, también había escuchado que obviamente es importante llevar un control del peso en el embarazo, pero ¿qué le podrías decir a estas personas que están embarazadas, que no quieren, o sea, tal vez no se quieren pesar, pero que es necesario, pero qué le podrían pedir a su doctor que ojalá los respeten, que no les digan, o la manera también a los médicos que podrían dar esta información sin lastimar a alguien? Mira, algo muy importante que yo trabajo con todas mis pacientes es quitarnos esta vergüenza de yo tengo o tuve un TCA y poder llegar con cualquier proveedor médico desde el día 1 y decirle, doctor, le quiero decir que tengo historia de trastorno de la conducta alimentaria. Y lo ideal sería que los médicos con esta información ya supieran cómo actuar, ¿no? Desgraciadamente, en la carrera de medicina ni siquiera existe ningún apartado en el cual hablen de estos trastornos. Entonces es muy difícil, digo, ojalá que los médicos entiendan que los trastornos de la conducta alimentaria afectan a demasiada gente y que es un tema que se tiene que atender, sobre todo en estos casos, ¿no? Pero yo lo que siempre le digo a mis pacientes es, tú puedes pedir, es importante, claro, en el embarazo te tienen que pesar. O sea, hay otras circunstancias y otros doctores en los que no tienen por qué pesarte y tú puedes decir, no quiero que me peses y yo me responsabilizo y no me peses, ¿no? En un embarazo es importante que te pesen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la preeclampsia, una de las principales formas en las que nos podemos dar cuenta que alguien tiene preeclampsia y todavía no se le empieza a subir la presión es por la retención de líquidos. ¿Y cómo sé yo que estás reteniendo muchos líquidos? Porque subiste demasiado de peso en un mes. Entonces, ahí puedo usar tu peso como parte de un diagnóstico, pero el peso por sí solo jamás es un indicador de absolutamente nada. Entonces, poder pedir que te pesen sin decirte cuánto pesas, que la enfermera o el médico, la persona que te pese de espaldas, tú no veas, que lo anoten en el expediente y que no te lo comenten. Y sí tener también médicos más respetuosos que entiendan que no se trata de ver cómo se hacen güeyes y sin querer es como que, ay, perdón, te dije sin querer. No, o sea, de verdad entender que yo puse mi vida y la de mi bebé en peligro por saber cuánto había subido y por angustiarme de lo que iba a subir. Entonces, decir, esta paciente, ok, subió de peso, lo que sea que haya subido, y yo como su doctor en este momento no veo como ningún foco rojo para tener que hacer un diagnóstico y revisar qué es lo que está pasando. Entonces, yo sé tu peso porque es importante, pero tú no tienes por qué saberlo y realmente proteger mucho a las pacientes de que sepan. Porque sí, claro que nuestra meta es que el peso nos valga y entendamos que es una medida que no nos dice nada, pero mientras eso sucede, el peso define nuestra autoestima, define nuestra autovalía, define cómo me siento de mí misma. Y si tú de repente te pesaste y subiste 2 kilos de ayer a hoy, te juro que te vas a ver horrible con todo lo que te pongas, que ayer te veías bien porque pensabas que pesabas 2 kilos menos. Entonces, claro que esa es la meta, pero mientras eso sucede, sí cuidar mucho a las mujeres embarazadas que puedan tener este tipo de problemas o detonar este tipo de problemas con información como el peso. Y es que justo se estima que el 48% de las mujeres suben más de lo recomendado, 21% sube menos de lo recomendado y el 30% lo recomendado. O sea, prácticamente un 70% de la población de mujeres embarazadas no suben lo que se espera en estas recomendaciones de IMC. O sea, ¿qué nos podrías decir de esas recomendaciones de si tienes tanto IMC, tienes que subir esto? Y la realidad, digo, esas recomendaciones están hechas en evidencia, pero ¿qué pasa? O sea, con base en evidencia, perdón. ¿Qué pasa? En cualquier momento en el que yo tomo un estudio y lo trato de aplicar a nivel individuo, deja de funcionar. ¿A qué me refiero? El IMC, por ejemplo, a nivel población nos puede dar ciertos datos que podemos correlacionar con otra información, ¿no? Por ejemplo, yo a nivel individuo no puedo tomar el IMC y sacarte un diagnóstico porque no es válido. O sea, así no funcionan las investigaciones científicas. Aquí en el tema del embarazo pasa lo mismo. Yo no puedo saber jamás cuántos kilos necesita subir una mujer para tener un embarazo saludable. Y aquí pasa también, digo, hablando al revés, que también es un poco lo que dices. O sea, dijiste cuánto, 21% de las mujeres suben menos de la recomendación. Y esas mujeres las ponen casi a una dieta de engorda, de qué vas a comer, come más, aliméntate mejor, no sé qué.
y tampoco eso es saludable. O sea, hay mujeres que necesitan subir 7 kilos para tener un embarazo saludable y hay mujeres que necesitan subir 30 para tener un embarazo saludable. Y aquí el punto es otra vez conectar con el individuo, conectar con el paciente y dejar de clavarnos como en estas tablas, que yo siempre digo que hoy en día vivimos en la época de la tablitis, ¿no? Todo tiene que entrar en la tabla, todo tiene que entrar en el promedio, y si no entras estás mal, no importa que todo esté bien, si no entraste en el parámetro, entonces estás mal. Y en el embarazo, si tú eres una mujer que está comiendo intuitivamente, que está conectada con sus señales de hambre, con sus señales de saciedad, que tienes acceso, porque eso es muy importante, a alimentos saludables, si tienes acceso a una dieta variada, en ese momento, si tú subiste 1 kilo o 3 kilos, era lo que tu cuerpo necesitaba subir. Y de verdad empezar a confiar en el cuerpo, confiar en las mujeres, en saber que nuestro cuerpo sabe perfectamente bien cómo estar embarazado, mejor que el doctor. El doctor no sabe qué necesita tu cuerpo para mantener tu embarazo saludable. Entonces, dar un paso atrás y entender que no podemos como micromanage este tipo de situaciones y decir, a ver, tienes que subir 1 kilo al mes. Por favor, ¿cómo le hago para subir 1 kilo al mes? ¿Cuánto subo? ¿Cuánto agrego? ¿Cuánto quito? Yo no puedo controlar cuánto estoy subiendo al mes sin importar lo que coma. Nos platicabas que nunca le comentaste nada a tu terapeuta, nunca nadie se dio cuenta hasta después conforme fue tu proceso y que hablaste y que empezó a salir todo. ¿Cuáles podrían ser las claves para alguien que no tiene idea de trastornos de la conducta alimentaria para ver que alguien cercano a esta persona está pasando por ahí? Mira, desgraciadamente, los trastornos, o sea, seguramente a todas nosotras en la carrera te enseñan que existe anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y la anorexia se divide en 2 y la bulimia se divide. Desgraciadamente, el 90 o no me acuerdo el número exacto, pero más o menos, no, como el 70% de los trastornos, no me acuerdo la verdad la cifra exacta, no entran en los parámetros de ninguno de estos 3 que son como los más conocidos. El mío, por ejemplo, yo jamás en mi vida tuve un atracón como lo que se conoce un atracón. Jamás. O sea, yo toda mi vida mi trastorno vomitaba cuando sentía que había comido de más, pero en un restaurante, en mi casa, o sea, nunca jamás yo tuve un atracón. Entonces, yo cualquier momento en el que dijera, o me checan con el DSM-5, yo no cumplía con los criterios diagnósticos de bulimia, por ejemplo, porque no habían atracones, pero tampoco con la anorexia purgativa, porque sí comía, la mayoría de los días de mi vida yo comía normal y nada más esos días en los que sentí que comí de más era cuando vomitaba. Pero yo, por ejemplo, nunca tuve que meterme el dedo a la boca para provocarme el vómito. Nunca, yo comía de más y solita vomitaba y sentía que, pues para mi cuerpo es tan fácil es porque no estoy haciendo nada mal, ¿no? Entonces, si a mí te hubieras puesto a checar todas estas recomendaciones que dan de cómo detectar que tu hija, tu esposa o tu amiga o quien sea tiene bulimia, jamás lo hubieran detectado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice esto, por ejemplo? Si de repente te das cuenta que hace falta comida en la noche, ¿no? O sea, que de repente ayer había una caja de galletas y hoy no hay. O si cada vez que acabas de comer se para y se va a vomitar. Yo de verdad jamás me paraba de la mesa y me iba a vomitar. Jamás. O sea, entonces la realidad es que siento yo que todas esas recomendaciones ponen en la familia una responsabilidad que no es justa, porque yo cuando pasó, lo primero que mi esposo decía es que ¿cómo nunca me di cuenta? Porque yo no soy tarada, porque yo te conozco, porque yo sabía perfecto qué tenía que hacer para que tú no te des cuenta de lo que estaba pasando. Y así como yo tenía mis formas, otras mujeres tienen otras formas. O sea, entonces sí, claro que si de repente tu hija o tu amiga baja muchísimo de peso en un periodo muy corto de tiempo, pues claro que es un foco rojo. Claro que si empiezas a ver que tu amiga está teniendo atracones, claro que es un foco rojo. Hay focos rojos muy sencillos de detectar, pero solamente cuando entra dentro de estos criterios diagnósticos de los trastornos que están identificados. Pero si es un TANE, que es un trastorno no identificado, o sea, que no le puedes encasillar en una de estas, pues no lo puedes encontrar. O sea, y es más bien, entramos yo creo aquí a un tema que es qué tan normalizadas están todas estas conductas en nuestra sociedad.
porque desgraciadamente la mayoría de los criterios diagnósticos de los trastornos de las conductas alimentarias están normalizados y son cosas que la mayoría de las personas hacen, como no comer cuando tienes hambre, como, digo, que eso es restricción, como, por ejemplo, estas conductas compensatorias después de comer. Vivimos en una sociedad en la que si alguien dice, ay, es que en la mañana me fui a hacer ejercicio 2 horas, todos, wow, eres una campeona, qué increíble. Y ya puedes comer ¿Pero lo por que qué? quieras. Exactamente, o sea, o no, es que ayer cené muchísimo, entonces hoy no voy a comer carbohidratos. O como hoy en la noche voy a salir, entonces no voy a comer carbohidratos todo el día para poder tomar alcohol. Todo esto en el DSM-5 son criterios diagnósticos de trastornos, todos estos. Entonces, más bien, yo creo que el primer paso es dejar de normalizar todas estas conductas que son tan peligrosas para poder encontrar a los individuos que las están haciendo específicamente y que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy la mayoría de la gente, no sé si tiene como tal un trastorno, pero tiene conductas desordenadas de alimentación. Y eso es el primer paso para desarrollar un trastorno. Y yo creo que si realmente habláramos con todas las mujeres del mundo, la mayoría de ellas ha tenido una etapa en la que dejó de comer, en la que hizo una dieta súper restrictiva, en la que hizo demasiado ejercicio, en la que tuvo como estos como rasguitos chiquitos de trastornos de la conducta alimentaria, que a lo mejor sanó y a lo mejor no lo sanó, o a lo mejor lo resolvió en terapia, o a lo mejor no, pero entonces es más bien quitar esta idea de que los trastornos son blanco, negro, rojo o azul, y si tú eres morado, entonces estás bien, ¿no? No, más bien vamos a encontrar a estos individuos que están necesitando ayuda con el tema de alimentación y vamos a quitar todas estas conductas sociales que están tan normalizadas, que nos hacen tanto daño a todos. Sí, y dejar de aplaudir todas estas conductas, ¿no? Justamente mi amiga que está embarazada, ahorita que mencionábamos todo esto, me vino a la cabeza, ¿cómo le ha costado trabajo encontrar ropa para embarazadas? Porque si ella no está en el estereotipo de belleza, no puede encontrar ropa. Y sí, o sea, me he puesto a ayudarle a buscar ropa y toda la ropa que venden es para gente flaca. Es impresionante cómo hasta ahí ella me dice, es que estaré mal, o sea, es que algo estoy haciendo mal, yo estoy mal. Y está cañón cómo todo te guía hacia este estereotipo y tienes que entrar en este estereotipo. Y tienes que entrar en el estereotipo a la fuerza, porque no, de por sí, cuando entras en el estereotipo hay 6 tiendas que venden ropa embarazada. O sea, no es de que hay todas las opciones del mundo. Pero esto pasa también en personas que no están embarazadas. O sea, la mayoría de las marcas sienten que porque tienen ropa extra large, ya. Somos súper inclusivos y todo el mundo puede comprar ropa aquí. A ver, la mayoría de las mujeres no entran, la mayoría de las mujeres son talla arriba de talla 12 y talla extra large es talla 14. Y la mayoría de las tiendas llegan hasta la talla 14. Entonces estás hablando de que más o menos el 60% de las mujeres no encuentra ropa de su talla en estas tiendas habituales o en estas tiendas como de fast fashion, que son las que están de moda y en las que como que todo el mundo parece que compra, pero pues no es cierto, porque no existe ropa para poder acomodar a todos los cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que entras en esta creencia de no, a ver, entonces, si no hay ropa de mi talla es porque estoy mal. Entonces, yo tengo que cambiar mi cuerpo para adaptarlo a la ropa. Y no debería de ser así. O sea, una de las cosas que más están peleándose hoy en todo este tema del activismo gordofóbico, que digo, justo, no sé si conocen a Ana Pau de Acuerpada, ella habla muchísimo de este tema, del tema de la ropa, del tema de la inclusión, del tema de como mujeres gordas poder encontrar ropa de su talla, que les quede, que les guste y no tener que comprar el único vestido que encontraste, sino poder escoger como cualquier otra persona el vestido que te gusta y que te quieres poner. Entonces, en este tema, digo, yo no soy experta en gordofobia, porque creo que para ser experta en gordofobia tienes que haberlo vivido en carne propia. Y yo tengo el privilegio de que nunca he tenido un cuerpo gordo. Así soy, así he sido toda mi vida. Y siento que este tema le toca hablarlo a las personas que lo han vivido en su propio cuerpo. Y como dices, tu amiga, no es justo que estando embarazada ella tenga que estar sintiendo que algo está mal en ella, porque como sociedad no podemos acomodar a todos los cuerpos y entender que todos los cuerpos son buenos y son normales y son parte del espectro de diversidad que existe. Justo hablando de esta gordofobia, la otra vez escuchaba una historia similar a la tuya,
pero en un cuerpo de una mujer gorda. Entonces, que ella no había ganado tanto peso realmente y lo que estaba viviendo era un trastorno alimenticio, o sea, realmente no estaba comiendo, podríamos definirlo como pregorexia, ¿no? Y cuando fue a consulta, pues el médico le dijo, la felicitó porque realmente no había tenido tanta ganancia de peso. Entonces, ahí es donde se ve también este estigma de peso y gordofobia, que en tu caso, al ver que habías bajado de peso, pues sí se movió el médico para ver qué estaba pasando. Pero en el caso de una mujer gorda puede ser que no, o sea, puede ser que la feliciten y que nunca vean lo que realmente está pasando. Claro, ese es el problema con la gordofobia médica, que hay demasiadas enfermedades y condiciones que se pasan desapercibidas por sentir que todo el mundo tiene que bajar de peso siempre, ¿no? Y digo, no nada más eso, la violencia obstétrica que viven las mujeres con cuerpos grandes es impresionante. Desde temas como, o sea, me lo han platicado a mí en mis redes y he tenido pacientes también que lo han vivido, que el cinturón para poder poner el monitor lo aprietan tanto que acabas moreteada en tu trabajo de parto porque lo apretaron tanto, o mujeres que les decían cuando llegaban al ultrasonido que quién sabe si iban a poder ver al bebé porque con tantas capas de grasa no se iba a alcanzar a ver, o mujeres que en automático las programaron a una cesárea porque tu embarazo es de alto riesgo porque estás gorda, pero estoy perfecta, o sea, todo mi embarazo ha estado bien, mi bebé está perfecto, y ni siquiera les permiten la opción de tener un parto porque son mujeres gordas, o mujeres que automáticamente las llenan de miedo a decir que por tu obesidad, lo que tú le estás haciendo a tu bebé es peligrosísimo y vas a tener un bebé con esto, esto y el otro. O una vez tuve una paciente, se cambió de ginecólogo, pero la mandó a hacer sus estudios prenatales, salió perfecto el tamiz de glucosa, pero el doctor no confió porque está gorda, ¿no? Entonces le mandó a hacer el estudio, la curva de glucosa completa, salió perfecta porque pues, el tamiz salió perfecto, entonces la curva también salió perfecta. No confío, pero quiero que vayas con una nutrióloga porque estoy seguro que tienes diabetes gestacional. Pero ahí están los estudios demostrando que no tengo absolutamente nada y se cambió de doctor, se cambió con otra doctora maravillosa que es súper, súper inclusiva y que no está nada centrada en peso y que yo la amo y le mando a todos mis pacientes, se cambió con ella y tuvo un embarazo súper saludable, un parto natural, en agua, precioso, increíble, y no le pasó nada y no tuvo diabetes gestacional. O mujeres que desde el principio le dicen, tú tienes que estar muy cuidada porque seguro te va a dar preeclampsia. A ver, a mí me dio preeclampsia. A mí en mi segundo embarazo me dio preeclampsia y el primer comentario de mi doctor fue, qué raro porque no estás gorda. O sea, y a mí, al revés, me dio preeclampsia y todo el mundo se dedicó a repetirme que no fue tu culpa porque tú no hiciste nada. Si yo hubiera sido gorda, Otra historia. todos los médicos, las enfermeras, mis familiares y mis amigos hubieran dedicado a decir, es que si te hubieras cuidado más no te hubiera pasado nada. Ujú. Entonces, es por todos lados. O sea, el tema del embarazo es grave porque si lo hablamos desde el cuerpo y el aspecto físico, aceptar todos los cambios que trae es muy difícil. ¿Por qué? Porque de por sí cuando estás embarazada no te reconoces a ti misma porque hay tantas hormonas, tantos cambios emocionales y psicológicos que tienes que ir acomodando. Y aparte te ves al espejo y no te reconoces porque no es el cuerpo que cada semana has conocido, ¿no? O sea, es un cambio constante en el que un día te ves y tienes la panza así y otro día diferente y otro día te crece el pecho y otro día te crece la cadera y otro día, y cada día es un cambio constante. Pero aparte tienes que acomodar a la sociedad. ¿Por qué? Porque aparte, y ustedes díganme si están de acuerdo, el cuerpo de las mujeres embarazadas es de dominio público. O sea, yo no te puedo decir ahorita cómo, yo no me voy a voltear ahorita contigo y te voy a decir, oye, como que te veo gorda. Pero cuando estás embarazada sí te lo pueden decir. Ujú. O hasta tocar, ¿no? Ah, claro, la señora del súper que no conoces, ay, te ves preciosa y te toca la panza. Señora, yo no voy por el súper agarrándole las chichis a las mujeres, déjenme mi panza en paz. Totalmente. O sea, es algo terrible. Todo el mundo comenta si te ves bien, si te ves mal, si estás panzona, si estás más o menos panzona que la semana pasada o que tú en tu otro embarazo. Es que yo tengo una amiga que engordó mucho más que tú.
o yo tengo una amiga que no tiene tanta panza. Entonces, o tienes muy poca, o tienes demasiada panza, o si te salieron estrías es porque no te pusiste crema, o si te salió celulitis es porque ya engordaste de más. Entonces, ok, imagínense que logremos este cambio social. Ahora nos tenemos que ir a todo el nivel de la gordofobia médica que también existe y entender que un embarazo en cualquier tamaño de cuerpo puede ser saludable. Y que de verdad hay mujeres que su cuerpo necesita subir 30 kilos en un embarazo para mantener ese embarazo saludable. Entonces, lo tenemos que revisar por muchísimos lugares diferentes, pero definitivamente es un cambio que se tiene que empezar a hacer, que se está empezando a hacer. O sea, yo hoy en día ya conozco a 2 o 3 ginecólogas mujeres que están empezando a hablar de estos temas. No sé también si conocen a Mariana Robles. Y la vamos a tener, de hecho, como invitada. Una belleza. Es mi persona favorita del mundo, creo. Yo también, soy súper fan. Súper fan. Y poder entender que en esta época lo que las mujeres necesitan es contención y acompañamiento de gente que esté preparada en todos estos temas. O sea, no es porque yo sé cómo funciona un embarazo, entonces sé atender a ti. O sea, no, tomar en cuenta la parte emocional, la parte psicológica, todos los trastornos que existen en un embarazo, que justo hace como 2 semanas o 3 semanas tuve un problema que yo hace mucho ya no me peleo en mis redes, porque ya decidí que no quiero ser ese tipo de activista, porque hay otras que lo hacen mucho mejor que yo. Pero me mandaron una foto de una historia de unas nutriólogas especializadas en embarazo, diciendo que sí, a veces se puede perder peso durante el embarazo de forma saludable. Así. Sí, a veces sí, depende del IMC, pregestacional y no sé qué. Y bueno, me eché un rant de 35 historias explicando toda la evidencia, lo peligroso que es dar esos mensajes en nuestras redes sociales. O sea, a ver, que tú en tu embarazo hayas bajado de peso y no te haya pasado nada, no significa que podemos ir por la vida diciendo que se puede bajar de peso durante el embarazo de forma saludable. Porque no es el caso. Entonces, imagínense a la señora que tiene un IMC pregestacional que la metería en estas categorías de obesidad o de sobrepeso, leyendo eso y diciendo, entonces si yo bajo de peso no me va a pasar nada, ni a mí ni a mi bebé. Entonces vamos a hacer una dieta restrictiva durante el embarazo y todas las consecuencias que esto puede tener tanto en el bebé como en la mamá son peligrosísimas, pero se nos olvida esta parte. O sea, se nos olvida que como profesionales de la salud no podemos basar toda nuestra práctica siempre en lo que dice la evidencia, porque entonces eso deshumaniza a nuestros pacientes. Tenemos que ver a los pacientes como gente global, que tenemos que cuidar su salud física porque es a lo que nos dedicamos, pero también tenemos que cuidar su salud emocional, también tenemos que cuidar su salud psicológica y también tenemos que estar preparados en estas áreas. O sea, ir por la vida diciendo yo me baso en la evidencia científica que me mandaron en la universidad no es ético y tampoco es responsable. Entonces creo que falta muchísimo como profesionales de la salud poder entender eso, poder medir el efecto y el impacto que nuestras palabras van a tener en nuestros pacientes y si somos figuras que estamos en las redes sociales, también en nuestro público. O sea, ¿qué van a entender de lo que estoy diciendo? Porque no importa que yo te pueda demostrar que hay un artículo del 2016, qué bueno, pero ¿cómo lo está recibiendo la gente que lo está escuchando? ¿Qué les estás haciendo a ellos pensar con lo que estás diciendo? Ay, totalmente. Oye, Sariti, ¿qué le dirías a las mamás que ahorita están pasando por un embarazo y que quieren perder peso o que sienten que tienen que perder peso o que pueden controlar su peso? El cuerpo es demasiado sabio. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer antes de embarazarnos es empezar este proceso para sanar nuestra relación con la comida, para sanar nuestra relación con el cuerpo y poder llegar al embarazo ya desde este lugar de autocuidado real, de comer sin restricción, con confianza, disfrutando y genuinamente preocupados por nuestra salud, ¿no? O sea, no porque voy a engordar, porque estoy embarazada y necesito comer más fibra, porque si no, no me voy a sentir bien. O sea, por ejemplo, tener un acercamiento desde ahí. Pero si no lo hiciste y ya estás embarazada, yo sí creo que es muy importante tener el acompañamiento de alguien que te pueda guiar, que realmente sepa lo que está haciendo, pero también que te dé como esa contención emocional. Porque
otra vez, no es nada más la comida. O sea, la comida nunca es nada más la nutrición. La comida es muchas más cosas. Y tenemos los dos lados. Tenemos a las mamás que dicen, estoy feliz porque por fin estoy embarazada y puedo engordar y me voy a dejar ir, que lo he escuchado muchísimo. O el otro lado de la mamá que dice, qué pánico, voy a engordar muchísimo, me voy a cuidar de más. Y no tienes que hacer ni que una ni la otra. ¿Por qué? Porque sin duda, dejarte ir, esta frase tan fea, durante el embarazo es muy peligroso. Porque no estás comiendo por hambre, estás comiendo como un efecto de la restricción que has tenido en toda tu vida anterior a este embarazo. Estás reaccionando a esa restricción. No estás conectada ni con tu hambre, ni con tu saciedad, ni estás comiendo para cuidarte, ni para estar mejor, ni por tu salud, nada. O sea, lo estás haciendo porque ahorita estoy embarazada y si me quiero comer 4 paletas heladas, me las puedo comer. Siempre te puedes comer 4 paletas heladas. ¿Cuándo necesitas comerte 4 paletas heladas? Esa es la pregunta. Entonces, separar como estas dos partes, entender que realmente tú no controlas cuánto subiste, que si tu doctor mañana te dice, subiste 3 kilos, te tienes que cuidar más, tú puedas tener ese filtro de decir, yo no hice nada para subir 3 kilos, yo no hice nada para subir 1 kilo y tampoco hice nada para subir 20 kilos en todo el embarazo. Tu cuerpo sabe cuánto necesitas subir. Sí, claro que es importante alimentarte como dijimos. Si tienes acceso a comida saludable, a comida variada, a todos los grupos de alimentos, a comer sin restricción, a conectar con el disfrute, con la parte placentera de la alimentación, que se vale comer emocional, también cuando estás embarazada, que si tienes un antojo te lo comas y no te histerices porque hoy te di un antojo de 4 platos de papas. No pasa nada, no pasa nada, cómetelos y disfrútalos. Que nos podamos conectar también con el movimiento placentero, sobre todo durante el embarazo, que es importantísimo mantenernos en movimiento, mantenernos activas, hacer ejercicio, pero nunca por tu peso. O sea, nunca tratando de controlar cuánto estás subiendo, ni por qué lo estás subiendo, ni si vas a bajar, ni preocupándote por esta parte que tendríamos que hacer otro capítulo completo de cómo regresar a tu peso después del embarazo, ¿no? O sea, eso es irrelevante. Entonces, enfocarte en el aquí, en el ahora, en qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi bebé, en mi cuerpo está haciendo algo maravilloso y sobrehumano. O sea, yo de verdad pienso que hacer un bebé es algo que no se puede explicar, que mientras tu cuerpo sigue funcionando de forma normal en tu vida diaria, también está haciendo a otra persona dentro de ti. Es de verdad una locura. Sí. Entonces, más bien cambiar el enfoque a qué puedo hacer para aliarme con mi cuerpo, para hacer equipo y ayudarlo a vivir este proceso de la mejor manera posible. No el voy a luchar en contra de mi cuerpo por lo que está haciendo, que es más o menos como siempre nos mandan el enfoque de lo que tenemos que hacer. Tengo el 50% del capítulo con la piel chinita, o sea, estoy impresionada. Amo este tema. Sí. Yo estoy demasiado con emociones encontradas, entre enojada por una parte, pero por otra digo, qué bueno que haya personas como Sarit que hablen de estos temas. ¿Y qué opinarías, Sarit? Creo que cuando nos enfocamos en la comida y en el peso y que se están preocupando por esta parte, dejan de ver muchas cosas de su embarazo. ¿Qué crees que es lo que pueden dejar de ver estas personas al cambiar el enfoque durante el embarazo? Mira, sin duda, y siempre lo he dicho, esta parte de enfocarme en mi peso y en mi apariencia, tanto en el embarazo como en el posparto, a mí siempre me gusta preguntarle a las mamás, ¿de qué te estás distrayendo? ¿Qué pensamiento, qué emoción estás tratando de evitar enfocándote en todo esto? ¿Por qué? Porque yo estoy segura que una mujer que se conecta con su posparto, por ejemplo, con todo lo que esto trae, con su bebé, con todos los cambios emocionales, con cómo te estás sintiendo, de verdad no tienes tiempo de estar preocupada por cómo te ves. Entonces, es una forma padrísima de sedarte y no sentir. Y si yo en mi embarazo estoy enfocada en mi apariencia y en mi peso, entonces no estoy enfocada ni en que mi vida va a cambiar, ni en que nunca voy a ser la persona que era, ni en que voy a tener un bebé que es mi responsabilidad y que necesito mantener vivos, en todas estas cosas que el embarazo nos exige acomodar antes de que nazca el bebé. Si yo estoy enfocada en todo esto, entonces no lo tengo que ver, no tengo que conectarme con estas sensaciones incómodas que me preocupan y que me angustian, porque puedo mantenerme conectada con mi cuerpo.
con cómo me veo, con qué estoy comiendo, porque si yo estoy sentada preocupada por cuántas servidas de arroz llevo, entonces no estoy pensando que a lo mejor en un año que esté aquí sentada no voy a poder comer porque voy a estar alimentando a otra persona. O sea, es más fácil. Entonces, sí preguntarnos por qué o qué estoy tratando de tapar con todo esto, pero también entender que las emociones, por más que las tapemos, no se van. O sea, una emoción que ignoras, lo único que estás haciendo es permitiéndole que crezca y 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 que llegue un momento en el que no haya de otra más que salga y la tengas que enfrentar. Y la vas a tener que enfrentar en el momento en el que ella lo decida, no tú. Pero si tú en ese momento te detienes y dices, a ver, me estoy sintiendo muy agobiada, esto está haciendo demasiado, me siento mal, me duele la espalda, tengo sueño, estoy preocupada, no sé cómo le voy a hacer para ser mamá. Entonces, conectarte con esas emociones va a hacer que en el futuro ya las tengas acomodadas. O sea, no es eliminarlas, es acomodarlas y entender que todas tus emociones tienen un espacio y que no tenemos que usar como sedante social, que digo, no sé si han oído, que dicen que las dietas son el mejor sedante político para las mujeres, ¿no? O sea, es la mejor manera de callarte la boca y no dejarte pensar, porque te tengo con hambre, te tengo atontada y te tengo preocupada por cosas que son irrelevantes. En el embarazo pasa exactamente lo mismo. No te tienes que preocupar por esas cosas. El embarazo es una época para conectarte con tu cuerpo, con tu sabiduría interna, con tu intuición, con tus capacidades de ser mamá, con sanar muchísimos traumas, porque la maternidad es una época totalmente regresiva, en la cual de repente nos empiezan a salir cosas de cuando tenías 3 años y cuando tenías 5, y lo que te hace tu mamá, y el trauma de esto y el trauma del otro. Y si tú estás enfocada en todo esto, entonces de repente te ves totalmente desbordada con un niño de 3 años, porque tienes 3 años más 9 meses de embarazo sin lidiar con toda esta parte psicológica que también tiene la maternidad. Entonces, yo creo que es mucho más saludable conectarnos con todo esto desde el principio, porque si no, eventualmente lo vas a tener que enfrentar y ya no va a ser en tus propios términos. Yo creo que esto está muy relacionado con la depresión postparto, ¿no? Como tú dices, en algún punto llega y pues sí, o sea, y al final creo que de por sí no hay mucha inteligencia emocional en la sociedad. Pues la verdad es que tener mamis que no están conectándose con ese ser, que no tienen idea qué está haciendo aquí en el mundo y que no sabe autorregularse, pues va a ser más difícil que ese niño, o sea, y no por echarle la culpa a las mamás, porque al final necesitamos toda una comunidad para que esa mamá esté bien, o sea, no es la responsabilidad de ella sola, pero eso va a hacer que siga este círculo de no tener adultos responsables y, ¿cómo decirlo? O sea, que sepan cómo autorregularse y que sepan de emociones, porque también tuvieron una mami que estaba, y una sociedad que lo reforzaba, que estaba más enfocada en la imagen que en conectar con esa persona genuinamente, o sea, realmente estar presente. Claro, pero algo que yo digo muchísimo siempre con el tema de maternidad, y entiendo que le estoy hablando a un sector privilegiado de la sociedad, ¿no? O sea, pero cualquier mamá que esté escuchando este podcast tiene acceso a internet. Uh-huh. Y yo sí creo que también hoy, con la cantidad de información que hay, actuar con los ojos cerrados y a ver qué pasa es muy irresponsable, porque es muy fácil crear nuestro propio criterio, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema otra vez del embarazo, de parto o cesárea. Yo personalmente soy la más pro parto del mundo, porque yo ya tuve un parto y una cesárea, y mi parto fue el mejor día de mi vida, y yo creo que mi cesárea fue uno de los peores días de mi vida. O sea, y no por la cesárea como tal, pero porque fue una situación horrible y una circunstancia horrible. Pero hay otras mamás que amaron su cesárea con toda su alma y fueron muy felices. Entonces, no se trata de que sea mejor tener un parto o tener una cesárea, pero se trata de que tú te responsabilices y le das información sobre qué es un parto vaginal, sobre qué es una cesárea, sobre cuáles son los beneficios, y con base en toda esa información, tú tomes una decisión basada en ti misma, en lo que tú necesitas y en lo que a ti te hace sentido. No tienes que clavarte con no hay nada mejor que el parto. No, no se trata de eso. A lo mejor para ti la mejor decisión es tener una cesárea, pero sí tomarte el tiempo
de, con base en la información que existe en el mundo, tú poder formar tu propio criterio y tomar una decisión. Y pasa lo mismo con cualquier tema de crianza, y pasa lo mismo, o sea, claro que a nivel social hay que cambiar el sistema, porque como mamá es irreal lo que se nos exige, irreal. Pero también creo que como mamás sí tenemos la obligación y la responsabilidad de leer, de informarnos y de tomar decisiones basadas en todo esto que hoy en día podemos leer. Y esto aplica también para el tema que estamos hablando. O sea, claro que tú al final estás como a merced de tu proveedor médico, ¿no? Pero no es lo mismo si tú llegas informada. Y no es lo mismo si tú llegas con tu doctor y dices, yo no quiero que usted me pese. Y de verdad me creo que mi aumento de peso en el embarazo no indica nada y que si todos mis estudios están bien y mi bebé está creciendo bien, es irrelevante cuánto estoy subiendo de peso y que si esto y esto y esto y poder tener una discusión también informada y no llegar tú desde este lugar de no tengo idea de lo que está pasando, mi doctor hizo, mi doctor me dijo, porque hay de verdad, o sea, para ti es mucho mejor estar empoderada y poder responder cuando ese tipo de cosas suceden. A mí me encanta cómo hablas muy respetuosa de sabiendo como qué privilegios son los que tienes, pero estos influencers, ¿no? Sí, pues influencers que ya se recuperaron de su embarazo y que ellas por genética, lo que tú quieras, privilegios también, llegaron al cuerpo que tenían antes, pero que desde ese lugar realmente no eres consciente de por qué tienes lo que tienes y vas y le dices al mundo, mira, yo sí puedo, o sea, tú no estás haciendo suficiente, o sea, ¿qué le dirías a estas personas que generan esa presión con base a la mayoría en privilegios? A decirle a todas las demás mamás que están flojeando, básicamente. Es un tema que, o sea, no sabes el enojo que me genera, pero por los dos lados. Porque que haya una tipa diciendo que como ella se cuidó y le echó muchísimas ganas y hizo muchísimo ejercicio, ya regresó a su cuerpo de modelo un mes después de dar a luz. Entonces todos pueden hacerlo porque todos tienen el poder adquisitivo de alimentarse de salmón y arúgula todos los días y porque todos tienen a 2 nanas en su casa cuidándoles a sus hijos mientras ellas se van al mejor estudio más caro a hacer 2 horas de ejercicio y porque ellas pueden comprar estos tratamientos que ahorita están de moda de vendas frías, que no sirven de nada, que no tienen un gramo de evidencia detrás. Entonces, como ellas hicieron eso, todos lo tienen que hacer, ¿no? Y si no lo hiciste, eres una floja, podonga, que por tu culpa estás como estás. Pero por el otro lado, tenemos a gente que ve influencers en las redes sociales y siente que los conocen, ¿no? O sea, siente como que, ay, ¿viste lo que hizo esta chava? Y ya hablas con tus amigas por el primer nombre de ¿viste lo que hizo no sé quién? ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¡Qué envidia! No sé qué. No conoces el 99% de su vida. O sea, yo tengo un perfil y yo subo lo que tengo ganas de subir. Y nunca subo cuando le digo a mis hijos que los odio y cuando yo no los aguanto y cuando le digo a mi esposo que me voy a largar de mi casa y les voy a abandonar a todos. O cuando digo que odio estar embarazada y que yo no quería estar embarazada. Y trato mucho de hablar de esta parte, ¿no? Pero desgraciadamente es por los dos lados mucha irresponsabilidad. O sea, creo que hacer a la gente consciente de sus privilegios los incomoda mucho, porque suena a que si yo acepto mis privilegios, entonces estoy diciendo que nunca he tenido que enfrentar nada en la vida. Y no es cierto. Pero yo tengo muchos privilegios y he tenido que enfrentar otras cosas en mi vida, pero no he tenido que enfrentar lo que tiene que enfrentar una mujer gorda, o lo que tiene que enfrentar una mujer negra, o lo que tiene que enfrentar una mujer trans. O sea, yo estoy en el pico del privilegio y es lo que me ha tocado vivir en mi vida, y hablar desde ese lugar es mucho más consciente que yo pararme aquí y decir, no, es que mis hijos están muy bien educados. Mis hijos están bien educados porque tengo ayuda, porque puedo descansar, porque tengo un esposo que está conmigo, porque ellos no han vivido racismo ni opresión en su vida. Sí, mis hijos también tienen esos privilegios. Entonces yo no puedo pretender que lo que yo hago y a mí me funciona se convierta en la norma general. Y pasa lo mismo con estos influencers que se embarazan y automáticamente, porque no nada más son ellas. O sea, no sé, por ejemplo, alguien que me encanta cómo ha manejado este tema, que es Jimena Navarrete. Desde que estaba embarazada, era impresionante cómo cada vez que le hacían preguntas de cualquier tema era, ¿cuánto has subido de peso? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te cuidas?
te ves guapísima, ¿qué ejercicio estás haciendo? Bla, 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 bla. Y ella siempre contestaba, háblalo con tu doctor, yo no soy experta, así es mi cuerpo, así ha funcionado mi embarazo, yo no estoy haciendo nada. O sea, y lo he repetido 1,000,000 de veces, pero para la gente piensa que si yo desayuno todos los días huevos revueltos con salmón y me veo como me veo, entonces que si ellos van a desayunar huevos revueltos con salmón se van a ver así. Así no funciona la vida. Si todos comiéramos exactamente lo mismo, todos nos seguiríamos viendo completamente diferentes. Si todos hiciéramos el mismo ejercicio, todos nos veríamos completamente diferentes. Y en el embarazo y en el posparto pasa exactamente lo mismo. Entonces, ser más responsables con el contenido que consumimos, o sea, nosotros en las redes sociales, ver a quién seguimos, ver ellos o ellas qué es lo que están haciendo, y también esas personas, ¿qué te digo? Hubo un capítulo casi completo con Fer Flores que platicamos de esto, de una chava que ya se está vendiendo un libro de 1,500 pesos sobre cómo cuidarte en el posparto, y en ningún momento habla, por ejemplo, de cómo cuidar tu salud mental, tu salud emocional. Vamos a hablar de depresión posparto, vamos a hablar de vínculo con tu bebé, vamos a hablar de todas estas cosas que sí son importantes. No, vamos a enfocarnos en cómo hacerle para bajar 20 kilos en un mes a costa de lo que sea. Entonces, es algo de los dos lados. Urge que los líderes de opinión sean un poquito más responsables con las cosas que dicen, pero urge como consumidores también aprender a dar un follow, aprender a separar por qué estoy siguiendo a esta persona, qué me está aportando esta persona. Entonces, si esa persona te hace sentir envidia, enojo, coraje o frustración, ¿para qué la sigues? Dale un follow y sigue gente que te inspire y que te ayude y que te guíe y que te acompañe. O sea, hay información tan valiosa en las redes sociales que seguir a estas personas nada más por decir me muero de envidia de su vida, como que no hay para qué, o sea, no tiene mucho sentido. Ay, Sarit, me quedo con muchas ganas de hablar demasiado. Soy muy fan de cómo transmites la información porque lo haces como muy respetuosa y como dices, desde tu privilegio. Y te voy a comprometer a que platiquemos después sobre lactancia y posparto, que creo que también es otro tema. 100%. Amo, me encanta. Pero antes de irte, te queríamos hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría? Si mi cuerpo me hablara hoy, probablemente, ay, no sé, qué difícil pregunta, o sea, como que tengo muy claro que me gustaría decirle yo a mi cuerpo, pero yo creo que si mi cuerpo me pudiera hablar hoy, más bien usaría ese espacio para recordarme que estamos bien, ¿no? O sea, que a pesar de todo, estamos bien, que confíe más en él, que conecte más con todo eso que sé y digo y predico, que como digo, a mí me cuesta el mismo trabajo que a cualquier otra mamá. Y sí, o sea, con ese lugar de tranquila, podemos con lo que está pasando, o sea, puedo con lo que está sucediendo, puedo con este embarazo, puedo contigo, puedo cuidarte, o sea, estamos bien. Creo que eso sería lo que mi cuerpo me querría decir en este momento, o lo que yo me gustaría escuchar de mi cuerpo. Ay, qué bonito. Ay, muchas gracias, Arit. Mira, ya tengo las lágrimas así saliendo, entonces te agradezco mucho este episodio. Yo creo que a muchas mamás les va a ayudar. Sí. No, gracias a ustedes, de verdad. Amo que se abran estos espacios y 100% cuando quieran hablar de lactancia, de posparto, de lo que sea, a mí me encanta hablar de estas cosas. Yo creo que esta información se tiene que escuchar porque todas las mujeres lo escuchan y dicen, ¿cómo no escuché esto antes? O sea, me está cambiando la vida saber que lo estoy haciendo bien y que no tengo que hacerlo diferente y que soy valiosa y que no necesito exigirme de más para poder estar tranquila. Entonces, cuando quieran, me encanta ser parte de esto. Muchas gracias. ¿Quieres compartirnos tus redes sociales para quien justo quiere atención contigo, quiere saber más de esto? Claro, yo estoy en Instagram como Intuitive MX, pero si buscan Sarit Tilitsky también me pueden encontrar. Sí, en Instagram, y siempre contesto y me la paso subiendo información de todos estos temas porque me fascina y soy un libro abierto y como les digo, trato mucho de llevar mis redes desde este lugar de empatía y de decir yo estoy en el mismo barco que cualquier otra mujer y que cualquier otra mamá
y yo no quiero ser esta voz de influencia que te dice cómo tienes que hacer las cosas, sino más bien explicarte que eso que estás pasando es normal y lo estamos pasando todas. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.